Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Por favor, cierre sus ojos y vamos a elevar una oración. Padre, primeramente queremos darte las gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder estar aquí en tu casa, alabar y bendecir tu nombre, reconocerte en nuestras vidas y reconocer, Señor, que sin ti no somos nada. Somos pecadores, Señor, lo reconocemos, pero que por tu gracia, por tu misericordia, Señor, ahora, Padre Celestial, hemos sido justificados por la fe solo por y a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Te rogamos en esta hora que tu Espíritu Santo tome el control de todas las cosas. Quita, Señor, de vuestro corazón toda predisposición. Y Padre, me declaro un siervo y un siervo inútil. Que tu Espíritu Santo tome el control de mi vida, pero también el control de la vida de los corazones que están aquí presentes. Ayúdame a ser fiel, Señor, a tu palabra, al contexto, al versículo, Padre Celestial, y a exponer tu palabra de una manera fácil, sencilla, dinámica y entendible para cada uno de los corazones aquí presentes. En tus manos, Señor, dejamos todo y que todo se haga conforme a tu bendita y santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí se escucha? Es que yo no me escucho acá de este lado de los monitores. Gracias. ¿Cuánto tiempo tengo, hermanos? ¿3 horas? Muy bien, 3 horas, porque traigo como 50 puntos. ¿Viene preparado? Abróchese el cinturón. Antes de poder entrar a la enseñanza, a este breve bosquejo, permítame darle un breve contexto acerca del libro de Primera de Tesalonicenses, pero también del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Como ya muchos de ustedes saben y conocen, este libro fue escrito, se le adjudica al apóstol Pablo, el cual fue desarrollado o escrito en el año 51 después de Cristo. Se escribió principalmente o fundamentalmente Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses para elogiar, para reconocer el crecimiento en el Señor de la iglesia de Tesalónica, pero también para corregir algunos pensamientos erróneos que se tenían acerca de la segunda venida, del segundo regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta iglesia de Tesalónica fue fundada, fue levantada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ahora bien, del versículo 1 al versículo 11 de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo nos habla acerca de la segunda venida de Cristo, la cual destaca que este segundo regreso será totalmente sorpresivo, será totalmente inesperado para todos aquellos y para todas aquellas que no estén preparadas. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que para los creyentes en Cristo, aquellos que no están en oscuridad, sino que están en la luz, no será así, porque los creyentes están sobrios, vigilantes como centinelas. Así también, del versículo 1 al versículo 11, el apóstol Pablo enfatiza que los creyentes en Cristo son hijos del día, hijos de la luz, que no están en tinieblas y tampoco están en la oscuridad. Se les exhorta a la iglesia de Tesalónica y a cada uno de vosotros a vivir conforme
o de acuerdo a esta identidad, a esta normativa, a esta premisa, a vivir como hijos de luz, como hijos del día, siendo sobrios y vestidos con la coraza de fe, de amor y de esperanza de salvación en Cristo Jesús. Y así también, hablando de un contexto del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, del versículo 1 al versículo 11, el apóstol Pablo destaca que el Señor enfatiza que Dios no ha puesto, no ha destinado a los creyentes en Cristo para ira, sino para salvación solo por y a través de Jesucristo. La esperanza de vivir eternamente con Cristo es un tema principal, es un tema fundamental que se expone en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, lo que implica una exhortación, una invitación a la perseverancia de los creyentes y al ánimo mutuo entre los creyentes. Y posteriormente viene lo que nos interesa, en lo que vamos a enfatizar. Una serie de exhortaciones, una serie de instrucciones, una serie de normativas que expone el apóstol Pablo. A partir del versículo 12 al versículo 24, el apóstol Pablo da una serie de exhortaciones mientras acontece ese suceso que estamos esperando, que es el segundo regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en los cuales hay una instrucción muy importante que se le dio a la iglesia de Tesalónica y en general a la iglesia de Cristo. Esta exhortación es que se reconozca, es que se respete, es que se honre, es que se obedezca por voluntad propia, es que se tenga en alta estima a los líderes espirituales, aquellos hombres y mujeres que han sido llamados por el Señor. Y en eso nos vamos a enfocar el día de hoy. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 y 13. ¿Bien? Así es mi voz. No los estoy regañando, ¿eh? Así es mi voz. Se dice, se habla, se cuenta, se rumora, radio pasillo, que en cierto lugar estaban reunidos cierta cantidad de creyentes cristianos. En esta reunión se iba a llevar a cabo una subasta. Y lo que se estaba subastando, ¿usted qué cree que era? Lo que se estaba licitando en ese lugar, ¿usted qué piensa que cree que se estaba subastando, se estaba licitando? Pastores al gusto del creyente. Inició la subasta y el subastador empezó y dijo: os traigo aquí a 4 pastores. Cada uno de ellos tiene ciertas características y estas características se las voy a exponer a continuación. En primer lugar tenemos al pastor Gibstoniano. Y hay un grupo de creyentes. Ay, Gibstoniano, ¿de qué consta? ¿Qué características tiene? Y el subastador dice: este pastor Gibstoniano es vanguardista. Es decir, constantemente va a estar innovando porque dice que la iglesia se debe adaptar al mundo y no el mundo a la iglesia. Constante va a estar experimentando con cosas nuevas. Este pastor gibstoniano es totalmente informal, porque lo que dice este pastor es que lo más importante es lo que hay en el corazón, más no lo que se manifiesta por fuera. Este pastor se caracteriza por ser tecnológico. Usará luces alternativas, musiquita de piano para sensibilizar y tocar su corazón y hacerlo llorar. Es lo que a usted le gusta, ¿verdad? Dijo el subastador, no le estoy diciendo a usted.
Constantemente este pastor gibsoniano le hará sentir bien, cómodo. Constantemente lo motivará a que persevere, sea constante. Pero sobre todo, este pastor gibsoniano no le hablará de pecado, no le hablará de santidad. Y por ahí haga un grupito de hermanos, ya, yo quiero el pastor gibsoniano. Está bien, quédese con su pastor gibsoniano. En segundo lugar, les presento al siguiente pastor. Este pastor es el pastor de King of Now, el pastor del reino ahora, el pastor de la prosperidad. Y empieza el subastador a darles las características de este pastor. Este pastor siempre te hablará de dinero, te instará, te motivará y te exhortará constantemente a levantar, a desarrollar empresas y negocios. Este pastor te hablará mucho acerca de la confesión positiva, que todo lugar que pisares con la planta de tu pie, declares que es tuyo, porque tú no eres cola, sino eres cabeza. ¿Lo has escuchado? Hará mucho énfasis en el bienestar y la salud. Es decir, que si usted está enfermo o está pasando por alguna crisis, es porque usted no ofrenda, es porque usted no diezma, por eso le va mal. Este pastor se caracteriza por hacer dinámicas de membresía para recaudar constantemente fondos y para que usted pueda recibir bendiciones. Sobre todo, le dirá que usted no tiene que pasar por problemas, ni mucho menos problemas financieros. Y ante todo, este pastor de King of Now no le hablará de pecado, ni mucho menos de santidad. Y por ahí estaba un grupito de creyentes, yo quiero ser como ellos. A continuación, rápidamente, les presento otro pastor. Este pastor es pastor free, un pastor liberal. Este pastor se caracteriza porque acepta todo tipo de corriente de doctrina y corriente filosófica. No importa. Este pastor promociona la diversidad y la inclusión. Puede subirse cualquiera a predicar, no importa. Este pastor es muy tolerante. Jamás lo amonestará, jamás lo disciplinará, jamás lo va a corregir. Y sobre todo, y lo más importante, que es lo que ustedes vienen buscando, no le hablará de pecado, ni mucho menos le hablará de santidad. ¿Usted quiere yugo desigual? Yugo desigual. Este pastor no le dirá nada. ¿Usted quiere adulterio? Adulterio. Este pastor no le dirá absolutamente nada porque es un pastor totalmente liberal. Y hay un grupito de creyentes, yo quiero ese pastor. Y el subastador ya iba a finalizar. Pero de repente ahí un hermanito levantó la mano. Oye, y por ahí veo a alguien. ¿Por qué de ese hombre no dijiste o no mencionaste sus características? Y dice el subastador, bueno, te las voy a decir. Ahí estaba en el rincón, ¿no? Pobre, ojeroso, desventurado, ¿no? Como menciona. Este pastor le va a predicar sobre santidad, sobre que tiene que llevar una vida santa, agradable, consagrada al Señor. No es lo que ustedes están buscando. Este pastor le va a predicar sobre el pecado, contra el pecado, no contra usted, contra el pecado. Y esto tampoco ustedes lo están buscando. Este pastor constantemente lo invitará y lo exhortará a llevar una vida en obediencia. Y esta parte ustedes tampoco la están buscando. Y sobre todo, le invitará a que constantemente se esfuerce para Dios. Y entonces, el grupo de creyentes que estaba reunido en ese lugar dijo: yo quiero a ese pastor gibsoniano. A él sí voy a reconocer, a él sí voy a respetar, a él sí voy a obedecer y a él sí lo voy a tener en alta estima.
Otro grupo de creyentes eligió al pastor de King of Now. Y otro grupo de creyentes eligió al pastor free, al pastor liberal. Pero nadie reconoció al pastor conforme a la voluntad de Dios. Es normal, hermanos, que el mundo reconozca, obedezca, ame, valore a los personajes del mundo y sobrevalore a aquellos que trabajan para el Señor. Pero no es normal que la iglesia valore más a personajes del mundo, respete más, reconozca más, obedezca más a personajes del mundo que a sus líderes espirituales. No hay congruencia en eso si somos creyentes en Cristo. Y hoy precisamente quiero hablarle de este tema, extraído de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 y versículo 13. El título de esta breve enseñanza, de este breve bosquejo, lleva por nombre Honrando a nuestros líderes. Y cuando hablo de honrar, no estoy hablando de adular, que usted tiene que adular a sus líderes. No estoy hablando de idolatrar, que usted tiene que idolatrar a sus líderes. No estoy hablando de adorar. Estamos hablando de un respeto, de un reconocimiento a aquellos que trabajan en el ministerio. De eso estamos hablando, honrando a nuestros líderes. Y el primer punto lleva por nombre o por título, honrando a nuestros líderes a través del reconocimiento. Usted lo puede ver ahí en el versículo 12. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Pareciera que el apóstol Pablo, cuando dice y os rogamos, pareciera que el apóstol Pablo está como que suplicando, como que haciendo una imploración a la iglesia: por favor, hermanitos, honren, respeten, obedezcan, amen, valoren a sus líderes espirituales. Pero no es en ese contexto o en ese tono el cual el apóstol Pablo lo está diciendo. Cuando dice el apóstol Pablo y os rogamos, es una solicitud ferviente, una solicitud con sentido de urgencia a que la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Cristo tiene que reconocer y respetar a aquellos que trabajan entre vosotros. El apóstol Pablo, cuando escribió esta frase o este versículo, no la escribió porque simplemente se le ocurrió, sino porque el apóstol Pablo veía que había una necesidad en la iglesia de Tesalónica. Y esa necesidad consistía en que los creyentes de Tesalónica no respetaban, no reconocían a sus líderes espirituales. Entonces, el apóstol Pablo está instando, exhortando a los creyentes a valorar y a respetar a los líderes y servidores de la iglesia, como por ejemplo pastores, diáconos, ancianos, ujieres y otro tipo de servidores que son parte fundamental y principal en la administración y en la gestión de la comunidad cristiana o de la iglesia cristiana. Es un llamado, queridos hermanos, con sentido de urgencia a valorar y apoyar a aquellos que trabajan en el ministerio. Entonces, recordando el primer punto, honrando a nuestros líderes a través del reconocimiento. Hay una forma muy sencilla, muy simple, en la cual nosotros como pueblo y como iglesia podemos hacer esa parte, reconocer y respetar a nuestros líderes espirituales. Y es que escuchar, aprender y practicar es una forma muy sencilla
en la cual el pueblo reconoce a sus líderes espirituales. Escuchar, aprender y practicar ¿qué? Pues básicamente los principios, los valores, las enseñanzas transmitidas, comunicadas a través o extraídas de la palabra de Dios que su pastor o sus pastores les da a usted para alimentar su alma, para alimentar su espíritu. Entonces, escuchar, cuando usted escucha, enfoca, presta toda su atención a esa enseñanza, a ese bosquejo, a ese sermón. Y escuchar con atención, no solamente oír, escuchar con atención. Esa enseñanza demuestra que usted, que nosotros valoramos las palabras, la sabiduría, la preparación de su líder, de su pastor o de sus líderes espirituales. Una vez que se escucha, se pretende que usted también aprenda. El aprendizaje continuo es fundamental. Y cuando usted aprende, suponemos o se supone que usted toma un poquito de tiempo para profundizar, para analizar, para escudriñar precisamente las enseñanzas de las Escrituras, para profundizar en la comprensión de la fe y en los principios que comparte su o sus pastores. Y una vez que usted escucha, una vez que usted aprende, suponemos o se supone que nosotros practicamos. La aplicación práctica de las enseñanzas expuestas por sus líderes espirituales en su vida diaria, en su vida cristiana, es una forma de reconocer, de valorar y de respetar a sus líderes espirituales. Cuando usted viene a sus niveles de capacitación, cuando usted asiste cada 8 días a la iglesia, cuando usted asiste a su grupo familiar presencial o virtual, suponemos que usted va a escuchar, a aprender y a practicar las enseñanzas que se le están transmitiendo. Porque ¿de qué nos sirve que vengamos cada 8 días y salimos en la misma condición, con mismos hábitos pecaminosos y con mismas tendencias pecaminosas? Es como decir, bueno, estuve sentado, hubo un hombre ahí hablando, pero realmente nunca puse atención, nunca aprendí nada y mucho menos voy a practicar nada. Es como despreciar y no reconocer a sus líderes espirituales que le están dando no palabras de hombre, sino palabras extraídas del mismo corazón de Dios. Entonces, nuevamente, de nada nos va a servir que vengamos a la iglesia cada 8 días, que vengamos a nuestro nivel de capacitación, que asistamos a nuestro grupo familiar presencial o virtual, si no escuchamos, si no aprendemos y mucho menos practicamos las enseñanzas de vuestros líderes espirituales. Y eso es una forma de no reconocer la labor de sus líderes espirituales. Otra forma, hermanos, rápidamente pasamos al segundo punto. Otra forma en la que el pueblo, la iglesia, puede reconocer a sus líderes espirituales, a su pastor, a sus pastores, es que el pueblo se involucre y participe activamente en las actividades de la iglesia, en las actividades de la congregación. Participar activamente en dichas actividades, hermanos, es una forma práctica de reconocer la labor de sus líderes espirituales, porque cuando usted participa, usted contribuye con su tiempo, usted contribuye con su esfuerzo. En otras ocasiones usted contribuye con lo que Dios le ha dado, hablando monetariamente. ¿Para qué? Para la organización de eventos, para la enseñanza,
para el trabajo voluntario, para el cuidado de la comunidad de creyentes. Y esto demuestra su compromiso o nuestro compromiso y aprecio por el liderazgo espiritual. Hermanos, habrá una brigada. Bueno, de los 80 o 100 congregantes, ¿cuántos puede asistir? ¿5%? ¿10%? Hermanos, venga su nivel de capacitación. ¿Cuántos vienen? ¿10? ¿15%? Hermanos, involucrémonos en esta actividad. Hermanos, habrá bautismos. Hermanos, habrá esto. Y simplemente no hay eco. Y eso es una forma de despreciar, de no reconocer, de no respetar a su pastor o a sus pastores o a sus líderes espirituales. Una más y pasamos al segundo punto. No se ponga triste, hermanos, hoy estamos celebrando al pastor de pastores y también a nuestros líderes espirituales. Que mi voz no lo duerma. Otra forma muy sencilla, pero poco practicada, es el sustento, el apoyo económico, en donde se tocan fibras sensibles en muchos corazones. Pero si lo vemos desde una perspectiva bíblica, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, nos dice o nos habla que a los ancianos que gobiernan bien, sean dignos o tómenlos por doble ¿qué? Doble honor. Y en el contexto que se está hablando, ahí en Primera de Timoteo, capítulo 5, es doble honor en respeto y reconocimiento, pero también en el aspecto del sustento económico. Hermanos, iglesia, contribuir con los diezmos, contribuir con las ofrendas regularmente es una forma de proporcionar sustento económico. Y principalmente esto que se recauda se utiliza mayoritariamente para las operaciones, para la administración y para la gestión del funcionamiento de la iglesia, pero así también para el apoyo y el sustento económico de su o de sus pastores. Y esto es totalmente bíblico. Pero ¿sabe por qué tenemos muchos pastores bivocacionales? ¿Sabe por qué tenemos tantos pastores bivocacionales? Que trabajan, tienen un trabajo, ejercen su profesión, pero que también ejercen su ministerio, su llamado en el Señor, porque poca o nulas veces se contribuye en ese aspecto económico, en ese sustento económico de su pastor, de su familia y de sus líderes espirituales. No hay compromiso, no lo hay. Punto número 2, hermanos. Allí en el versículo 13, si usted ahí tiene su Biblia, tiene abierto en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros, y estos que trabajan entre vosotros os presiden o nos presiden, pero también nos amonestan. Y haga énfasis ahí, ¿en dónde? En el Señor. ¿Cómo? En el Señor. Punto número 2, honrando a nuestros líderes a través de la obediencia. Cuando el apóstol Pablo dice o menciona y os presiden, quiere decir que te lideran, que te guían, que te instruyen, que te capacitan, que te aconsejan. ¿Cómo? En el Señor, es decir, y en otras palabras, conforme a la palabra de Dios. Los líderes que os presiden en el Señor, hermanos, tienen la responsabilidad y tienen la obligación de guiar y dirigir a la comunidad de creyentes en cuestiones de fe, de principios y valores bíblicos.
Obviamente esto incluye la enseñanza de las Escrituras, la orientación espiritual para su vida y la toma de decisiones basadas desde una perspectiva bíblica. Entonces, hermanos, iglesia, pueblo, congregación, nosotros honramos a nuestros líderes cuando se nos preside, es decir, cuando se nos lidera, se nos guía, se nos dirige, se nos aconseja conforme a la palabra de Dios. Lo que se supone que debemos de hacer cuando el pastor hace esa labor es que nosotros, ¿qué? Obedezcamos. Porque no son palabras del hombre, se está guiando, se está liderando, se está aconsejando, se está exhortando, se está invitando a tener un cambio conforme a la palabra de Dios. Y lo que se espera es que nosotros como pueblo obedezcamos. Pero esta es la parte bonita. Porque muchos podemos decir, ay, mi pastor es chévere. Sí, es chévere mientras te lidera, te guía y te aconseja, que es parte de la labor de los líderes espirituales. Pero cuando se te amonesta, ay, tu pastor ya no es chévere, ¿verdad? Ay, nuestros líderes ya no son chéveres. Porque nos advierten, nos corrigen, nos amonestan. Entonces, aparte de que nos lideran, es decir, nos presiden, nos guían, nos dirigen, nos aconsejan conforme a la palabra de Dios, hay otra parte que también es parte primordial y fundamental que deben desempeñar y llevar a cabo los líderes espirituales. Y es amonestar, corregir, reprender, redireccionar. ¿Cómo? En el Señor, conforme a la palabra de Dios. Y esa parte, a muchos corazones no nos gusta. La amonestación implica la corrección y la disciplina en un contexto bíblico y espiritual, hermanos. Los líderes o personas con autoridad espiritual que Dios ha delegado a esas personas tienen la obligación, ¿sí?, de liderarle, de aconsejarle, de alimentarle de la palabra de Dios, pero también de amonestarle. Pero esa parte muchas veces no se lleva a cabo. Y no se lleva a cabo porque no se quiera, sino porque hay que tratar a corazones con pincitas. Porque si os amonesta, si os se corrige, si os advierte, si os se redirecciona en el Señor y conforme a la palabra de Dios, muchos corazones toman una actitud inmadura, a tal grado de irse de la congregación. Sin embargo, esta corrección, hermanos, esta disciplina no se da por darse nada más. Tiene un objetivo. Y el objetivo es cuando se le amonesta, o cuando se nos amonesta, o se nos corrige, se nos disciplina, se nos redirecciona. El objetivo principal, iglesia, es restaurarnos. Y es guiar a las personas hacia un camino de rectitud, de arrepentimiento y de obediencia hacia Dios. La amonestación tiene un objetivo en nuestras vidas, pero no todos la aceptamos. Así también, la amonestación implica un cuidado y preocupación sincero por usted, por la iglesia, por los corazones. Los líderes, su pastor o sus pastores, amonestan, pero conforme a la palabra de Dios, con el cuidado y la preocupación de los corazones, ya que estos corazones posiblemente estén enfrentando situaciones difíciles, situaciones complicadas, situaciones de pecado. Pero esta corrección y esta disciplina y esta amonestación cuidando su corazón muestra
por parte de sus líderes amor hacia usted, atención hacia usted. ¿Para qué? Para su bienestar espiritual y su bienestar emocional de cada uno de vosotros. Se amonesta, se corrige, se disciplina, se redirecciona conforme a la palabra de Dios, con el único objetivo de guiar nuevamente hacia la fe, de guiar hacia el arrepentimiento. Ese es el objetivo de la amonestación. Pero todos se quedan con la parte bonita del pastor, así como muchos también se quedan con la parte bonita de Dios. Dios es amor, sí, ya lo sabemos, pero Dios también corrige y disciplina a quien ama, ¿no? Es parte de la labor de los pastores también, guiar, alimentar, aconsejar, pero también amonestar, corregir, advertir y reprender. Por último, porque ya los veo con hambre, punto número 3, honrando a nuestros líderes a través del aprecio. ¿Usted recuerda el primer punto? Honrando a nuestros líderes a través de ¿qué? Del reconocimiento, del respeto. Punto número 2, honrando a nuestros líderes a través de la obediencia, una obediencia voluntaria. Y punto número 2, perdón. Y punto número 3, honrando a nuestros líderes a través del aprecio. Ahí el versículo 13 dice el apóstol Pablo, y que los tengáis ¿en qué? En alta estima, en mucha estima y en amor por el trabajo que desempeñan. Y finaliza con esta frase: iglesia, líderes espirituales, tengan paz entre vosotros. Entonces, honrando a nuestros líderes a través del aprecio, no quiere decir que usted va a respetar, va a reconocer, va a obedecer, va a tener en una alta estima a su pastor o a sus pastores o a sus líderes espirituales por su carisma, por su personalidad o por su carácter. Sino usted, iglesia, nosotros como pueblo, tenemos en alta estima a vuestros líderes espirituales por la obra que desempeñan, que desarrollan y que ejecutan en el ministerio. No por la personalidad, no porque me hace reír, no porque me cae bien, sino por la obra que ejecutan en el Señor. Por eso, usted lo tiene en alta estima. Y una forma en la cual nosotros podemos demostrar ese amor, ese valor hacia nuestros líderes espirituales, es una muy sencilla, pero también y de igual manera muy poco practicada. Es la oración y el apoyo espiritual. Nada más. Es muy sencilla de llevar a cabo, de ejecutar, pero muy pocas veces es práctica. Una de las formas de apreciar o amar a sus pastores, a sus líderes espirituales, es precisamente mediante la oración y el apoyo espiritual. Hacer o tener presente a sus líderes espirituales frecuentemente, no solamente a sus pastores o a sus líderes espirituales, sino también a su familia, demuestra por parte de nosotros un profundo valor, un profundo aprecio por nuestros líderes espirituales. Pero así también, cuando nuestros líderes estén pasando por una crisis, por una situación difícil, porque déjeme decirle que por el hecho de ser líder espiritual, por el hecho de ser llamado por el Señor, por el hecho de ser pastor, no implica que no pasa por situaciones difíciles. Tienen las mismas pruebas, las mismas luchas y las mismas tribulaciones que cada uno de nosotros pasamos. De índole financiera, de índole familiar, de índole profesional, laboral y de todas las demás.
Entonces, una forma muy sencilla, iglesia, pueblo, en la cual nosotros podemos valorar, podemos demostrar nuestro valor, nuestro aprecio, nuestro amor hacia nuestros líderes espirituales, es a través de la oración y el apoyo espiritual. ¿Es muy difícil? ¿Es difícil? Pero es muy poco practicado, ¿no? Entonces, para finalizar, queridos hermanos, y darles una breve conclusión. El apóstol Pablo nos da una solicitud ferviente. No nos está rogando, no está suplicando, no nos está implorando. Está haciendo una solicitud ferviente y con sentido de urgencia. Iglesia, reconozcan, respeten, obedezcan por voluntad propia, porque usted tiene una relación sana con Cristo. Valoren y tengan alta estima a sus líderes espirituales, a su pastor o a sus pastores. Pero déjeme decirle algo, que si no reconocemos y no respetamos a Dios en nuestras vidas, que si no obedecemos a Dios en nuestras vidas, y mucho menos amamos a Dios en nuestras vidas, será muy difícil que nosotros podamos reconocer, obedecer y valorar y tener en alta estima a nuestros líderes espirituales. Todo empieza desde ahí, de nuestra relación con el Señor. Y esta relación debe de ser diaria, viva, dinámica, orgánica, práctica en nuestras vidas. Cierro con esto. Traía 50 puntos, pero como ya veo que los hermanos me están viendo con ojos de pistola, pues ya no sé. Lleva por título ¿por qué entristecer? De forma de pregunta, ¿por qué entristecer? Los pastores, los líderes espirituales son un blanco fácil de la crítica, ¿verdad? ¿O no? Aquí no se da, ¿verdad? Y tampoco en otra congregación, no se da. Los pastores son un blanco fácil de las críticas. Todas las semanas están en la palestra, es decir, estás detrás de un púlpito, explicando cuidadosamente la palabra de Dios y desafiándolo a vivir en semejanza a Cristo. Pero en muchas ocasiones buscamos razones para criticarlos. Es fácil pasar por alto lo bueno que hacen y centrarnos en nuestras propias opiniones que tenemos acerca de nuestros líderes espirituales. Como sucede con todos, nuestros líderes de la iglesia no son perfectos, así como cada uno de vosotros no somos perfectos, ¿verdad? Pero eso no implica que cada día no seamos perfectibles y no nos esforcemos para ser más como Cristo. Así que no se está diciendo que se debe seguir ciegamente y dejar de confrontar sus errores mediante los canales apropiados. No obstante, algunas palabras del escritor de Hebreos pueden ayudarnos a encontrar la manera de pensar correctamente en cuanto a aquellos y aquellas que presentan la verdad de Dios. Y son un modelo de cómo liderar mediante el servicio. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas ante Dios. Piense en esto, iglesia. Delante de Dios, nuestros líderes espirituales, nuestros pastores, son responsables de guiarnos espiritualmente. Entonces, debemos desear que ese peso sea un motivo de gozo y no de tristeza para nuestros pastores o nuestros líderes espirituales. El pasaje indica
que entristecer a los líderes no será provechoso para el pueblo, para la iglesia, para cada uno de vosotros. Honramos a Dios y beneficiamos a nuestra iglesia cuando honramos a quienes Él, o sea, el Señor, designó como líderes. Y termina con esta buena frase, que ya se me perdió aquí. Con los 50 puntos que tengo, ya no sé dónde quedó. Los pastores que predican, que enseñan, que transmiten, que comunican la palabra de Dios, necesitan una buena palabra del pueblo de Dios. Y déjenme cerrar con esto. El príncipe, o el bien conocido príncipe de los predicadores, no príncipe de los pastores, porque el príncipe de los pastores es Cristo Jesús, conocido como Charles Spurgeon, dijo en una de sus predicaciones: llegará el día en que en lugar de pastorear ovejas habrá cabras, y en lugar de tener hombres de Dios detrás de los púlpitos habrá payasos. Querida iglesia, para que haya un pastor se necesitan ovejas, no cabras. Queridos líderes, incluyéndome, para que haya una iglesia con ovejas se necesitan hombres de Dios. Con eso termino. Cierre sus ojos y vamos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este breve bosquejo, esta breve enseñanza. Padre, ayúdanos a caminar juntos, Señor. No adelante, no atrás, sino codo a codo con nuestros líderes espirituales, reconociéndolos, respetándolos, obedeciéndolos, amándolos, valorándolos, Señor, por la obra que hacen, por la obra que ejecutan en el Señor. Sabemos que se enfrentan a situaciones complicadas y difíciles como todos y cada uno de nosotros. Pero, Padre, ayúdanos a tener un corazón humilde. Ayúdanos a tener un corazón sencillo, a amarnos unos a otros, a soportarnos unos a otros, a exhortarnos unos a otros, a amonestarnos unos a otros, y todo esto conforme a tu palabra, conforme a las Escrituras, Señor. Te damos las gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que conforman, Padre Santo, este liderazgo espiritual. Gracias por el pastor y por los pastores, Señor. Gracias por su labor, porque tú les has llamado, Padre Celestial, y es una labor muy difícil, es una labor muy complicada. Estar con diferentes caracteres, tratar con diferentes personas, Señor, ayúdales. Dales la llenura de tu Espíritu Santo, y a nosotros como pueblo, Señor, enséñanos a obedecer por voluntad propia, porque tenemos una relación sana, viva y dinámica con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.